Adán representa este hemisferio derecho y representa una parte expansiva de nuestra personalidad. Lo primero que le dice Dios es muy curioso. Dios lo único que le dice es, da nombre a las cosas. Y esto es muy curioso. El ser humano tiene la capacidad de dar nombre a las cosas y dando nombre a las cosas tiene poder sobre ellas. Es decir, realmente la realidad es una hoja de papel en blanco en la cual nosotros podemos nombrar y decidir cómo llamar a las cosas y realmente cuando tú nombras a algo le otorgas, tienes poder sobre ello. Entonces, el primer punto, y aquí nos alineamos mucho con Freud, con la programación neurolingüística, el lenguaje crea la realidad, la palabra creadora. Toda la Biblia es Dios dijo hágase la luz y la luz se hizo. Toda la creación se hace por dichos de Dios. La palabra es creadora. Esto nos podría remitir a Sumeria, Babilonia, donde habían las tablillas del Enuma Elish. Gran parte de lo que hoy conocemos como la Biblia, en realidad viene de las tablillas babilónicas y sumerias, donde se hablaba de un dios, Marduk, que creaba con la palabra, ¿no? La palabra es creadora. Este es el famoso verbo, ¿no? Cuando la dice el verbo creador. Y Jesús se le llama también el verbo hecho carne, ¿no? Encarnado. El verbo es la palabra. Y la palabra crea portales. Y esto no es metafísico, esto es la realidad que dice la psicología y la neuropsicología. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo primero que pasa es un ser creador que se le da la posibilidad de poder crear con la palabra. Y luego se crea Eva. Eva es lo contrario a esta conciencia expansiva. Cuando tú tienes una idea, mira, todo esto es porque estos 4 mundos que te voy a revelar hoy, que es estas 4 partes de la realidad, equivalen a este nombre sagrado que Moisés encontró cuando subió al monte Sinaí y recibió una revelación de Dios. Y Moisés sube al monte Sinaí y se encuentra una zarza ardiendo y le pregunta, ¿tú quién eres? Es una pregunta rara hacerle a Dios, ¿no? ¿Cómo te llamas? Le pregunta. Si tú te encontrases a Dios, lo primero que le preguntarías es, oye, ¿cómo te llamas? Moisés sabía un secreto. Cuando tú sabes el nombre de algo, puedes invocarlo. Entonces le dice, ¿cómo te llamas? Dice, yo me llamo Yod-He-Bab-He. Este Yod-He-Bab-He, que por cierto es un nombre que aparece en todas las logias de los masones, y luego entraremos por qué toda la gente de poder ha estudiado este nombre sagrado. Este nombre de 4 letras equivale a 4 procesos del ciclo de manifestación. En realidad, Dios no es un ser con barbas. Dios es el proceso en cómo se crea la realidad. Y si tú vas a favor de las leyes de cómo se crea la realidad, tú vas a poder crear la realidad mejor en tu vida. Y eso es lo que han hecho las personas de más éxito del mundo y por eso han querido guardar este conocimiento para muy poca gente. En cambio, si tú vas en contra de las leyes de creación, la realidad te va a costar, va a ser difícil, vas a tener que ganarte el dinero con el sudor de tu frente. ¿Qué nos explica la Cábala? El dinero, el éxito, la abundancia, cualquier cosa que quieras, no se consigue trabajando mucho, no se consigue con mucho esfuerzo, se consigue trabajando mentalmente, trabajando en los planos invisibles. Y entonces volvemos a este proceso. Tenemos a Adán, un ser expansivo, y Dios decide crear su contrario, Eva. Eva es la parte femenina. La parte femenina es una parte que recibe lo que el masculino le da. Y entendiendo lo masculino como expansivo, Eva es lo restrictivo. ¿Y por qué me refiero a esto? Lo primero que existe en nuestra mente es un impulso hacia querer algo en la realidad. Todos tenemos un deseo. Y ese deseo es un deseo de algo que queremos, ¿no? Por ejemplo, quiero tener una mejor casa, quiero irme de viaje con mi pareja, quiero tener la pareja de mis sueños, quiero tener un cuerpo increíble, quiero tener una marca personal increíble. Ok, ese es el primer deseo. Y ese deseo es como una imagen, por eso es Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Esta palabra imagen, esta es la famosa visualización. Cuando tú visualizas algo, visualizas cómo podría ser tu vida cuando tuvieses ese coche, esa casa, etc. Una vez tienes clara esa imagen, luego lo que viene es otra parte completamente contraria, que es la parte restrictiva. La parte restrictiva es, vale, yo quiero tener un coche, yo quiero tener un podcast, yo quiero tener una marca personal. Ahora tengo que hacer un plan de acción. Y ese plan de acción es reducir esa imagen que yo tenía de algo increíble o algo etéreo o astral a un plan de acción concreto. Y ahí hay que ser muy concreto, ¿no? Hay que ser muy racional. Hay una parte muy expansiva, muy intuitiva, muy visual, y luego hay una parte muy racional. Esto es lo que representa Eva. Eva representa el cerebro racional. Y Eva tuvo un problema. Cuando Eva comió del jardín de la manzana en el jardín del Edén, la serpiente lo que le dijo es, dice, si comes este fruto serás como Dios. Eva intentó ser expansiva. Eva representa nuestro cerebro racional, nuestra parte racional. Intentó ser expansiva cuando su función era ser restrictiva. Intentó ser como Dios. Cuando nosotros intentamos ser como Dios y querer tenerlo todo, ocurre que caemos de nuestro estado de gracia. Esto es algo que pasa mucho en redes sociales hoy en día.
muchas chicas o muchos chicos chicas se autodenominan diosas o chicos se autodenominan dios. Es que yo soy una diosa de la belleza, yo soy un dios de... Mira, la Cábala nos explica algo, no hay un ser humano que sea Dios, no somos dioses, no podemos tenerlo todo. Y hay que entender que por nuestra esencia el ser humano es limitado. Por lo tanto, Eva representa esta parte de entender que todos tenemos que entender que no podremos tener todo en la vida. No podemos tener todos los coches, no puedo tener todas las parejas que me gustaría, no puedo tener todo lo que me gustaría. Por lo tanto, tengo que ser restrictivo. Tengo que entender que puedo conseguir muchas cosas, pero no toda a la vez. Eva intentó ser como Dios, intentó querer tenerlo todo. Y el cerebro de Eva no puede hacer esto. La parte del proceso de manifestación de Eva tiene que ser restrictivo, tiene que ir paso a paso. Hay que aceptar los ciclos. Y Eva no supo entender los ciclos. El siguiente paso, cuando Adán y Eva caen del jardín del Edén, ocurre que viene toda una historia donde se hablan de patriarcas y bueno, se hablan de un montón de historias que pasan, pero básicamente te viene a explicar qué es lo que pasa cuando tú olvidas tu esencia creadora, que viene a responder tu pregunta. Cuando tú olvidas que eres un creador y olvidas los procesos de cómo se puede manifestar una idea, lo que ocurre es que caes preso. Y es lo que ocurre con el pueblo judío, el pueblo hebreo, que cae preso de Egipto. Egipto representa el ego, Egipto representa el mundo material. Y esto es algo que nos ocurre a diario. ¿Cuántas veces olvidamos que podemos crear la realidad y caemos presos de una realidad que no nos gustaría, de un trabajo que no me gustaría, de una relación con mis amigos que no me gustaría, o una relación, no sé, con una pareja que no me gusta? ¿Por qué? Porque me he olvidado de que yo podía crear esa realidad. Y por último, ocurre la última parte, que es la parte material. El mundo material simplemente recoge aquello que ha pasado en todos los otros mundos. Luego, si quieres, te explicaré más de este proceso de manifestación, pero en realidad, para mí, personalmente, la Biblia y la Torá lo que nos está explicando es el proceso de cómo podemos manifestar la realidad, y en realidad cada personaje bíblico es un arquetipo de nuestra personalidad y son cosas que nos pasan a diario y cómo nos autosaboteamos y cómo podemos salir de ese autosabotaje. Antes de continuar, me gustaría, porque claro, intuitivamente a mí siempre me ha parecido que Eva era más la mujer, la energía femenina es más la parte emocional, la parte más intuitiva, y el hombre la parte más racional, la parte más restrictiva. Y ahí ha habido una inversión que no me esperaba. ¿Cómo podríamos expandir un poco en eso? Si te fijas, en la Cábala, y esto es algo que, por ejemplo, si tú fues en cualquier logia masónica, hay dos columnas. Hay la columna blanca y la columna negra, Yaquín y Boaz. Yaquín y Boaz representa dos partes, el yin y el yang, en realidad, ¿no? El yin sería la parte blanca, es la luz, es lo que radia, ¿no? El sol que hace da. Y si te fijas, por eso se le llama masculino. Esto no tiene que ver con hombre o mujer, simplemente se le da un nombre, ¿no? A esta energía dadora, ¿no? Y un hombre podría tener 400 hijos y una mujer no puede tener 400 hijos. Aparte, la mujer, evolutivamente, si elegía una mala pareja, esa pareja le podía dejar abandonar. Hay que recordar, Adri, que nosotros llevamos 120.000 años viviendo en las cuevas, viviendo salvajes, y hace muy poco tiempo que vivimos civilizadamente. En realidad, nosotros llevamos muchísimo tiempo viviendo de manera muy salvaje, muy primitiva. Y en la antigüedad, si una mujer no elegía bien su pareja, ella en el periodo del proceso de parto estaba muy vulnerable y realmente pues, podía tener muchos problemas si su marido le abandonaba y ella se quedaba ahí sola y no podía pues, alimentar al bebé, o se podía incluso morir ella. Entonces, realmente, evolutivamente la mujer es mucho más selectiva que el hombre. Por lo tanto, la mujer tiene un pensamiento mucho más selectivo, mucho más racional, y el hombre es mucho más expansivo. El hombre tiene esta capacidad de querer conquistar nuevas vías, de salir ahí fuera, de ir a exponerse al mundo. Y la mujer tiene la capacidad, la mujer crea un hogar, la mujer crea un entorno, y esto no quiero ponerme en contra de los feministas y de los... pero simplemente es como evolutivamente la mujer se preocupa de... es mucho más social, la mujer, mucho más, tiene una visión mucho más 360 grados. El otro día iba con mi pareja por una tienda y en un minuto literalmente vio todo lo que había en la tienda. Y digo, pero si yo no he visto nada. Pero la mujer tiene una visión 360 grados de todo lo que ocurre, y el hombre tiene una visión focal, tiene una visión puntual, se dirige solo a un punto, ¿no? Y eso es cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, la mujer sí que es verdad que es mucho más emocional que el hombre, pero entendiendo esto como polaridades, lo primero que vemos es que existe una conciencia expansiva y existe una conciencia restrictiva. Y realmente la realidad no se basa en ser expansivo y querer tenerlo todo, ni tampoco en ser muy restrictivo. Una persona muy restrictiva es la persona que se queda
trabajando como oficinista, que se queda trabajando en la situación en la que está y es incapaz de crear una nueva realidad. Y una persona muy expansiva, que no es capaz de poner los pies en el suelo, también es una persona que sueña mucho y no hace nada. Entonces la realidad es una especie de yin-yang, donde en la cábala se nos dice no hay una verdad absoluta. Lo que hay que hacer es oscilar. Si eres muy expansivo, hay que aprender a ser un poco restrictivo. Y si eres muy restrictivo, hay que ser expansivo. Hay que ir haciendo este cambio. Entonces, volviendo al relato del jardín del Edén, ¿no? Tú tenías una idea, tú tenías una imagen de lo que podías conseguir y cuando intentas ser Dios, cuando intentas llegar a todo, cuando eres inconsciente de tu capacidad limitada como ser humano, porque todos tenemos unas capacidades limitadas que se pueden entrenar y se pueden mejorar. Lo que ocurre es que caes de tu estado de gracia, donde podías crear tu realidad, caes en el mundo de las emociones. Y en la cábala se dice que las emociones hay que tener cuidado, porque las emociones, dice, en las emociones habita el ángel de la muerte. ¿Qué significa? El caos son emociones no trabajadas. Cuando tú tienes emociones que no trabajas, es decir, una persona que no tiene inteligencia emocional, de hecho, Daniel Goleman, cuando hizo su libro Inteligencia Emocional, se dio cuenta que había gente en las cárceles que tenía un coeficiente intelectual increíble, que eran muy inteligentes y que sin embargo habían cometido atrocidades. ¿Cómo puede ser que esta gente tan lista haya cometido estos crímenes? Platón tenía una visión que se llamaba el intelectualismo moral. Platón creía que si una persona era inteligente, es que iba a hacer siempre el bien. Pero Daniel Goleman se dio cuenta que no, dijo no, hay gente que es muy inteligente y ha cometido atrocidades. ¿Por qué? Porque no tenía inteligencia emocional. Es decir, tenía emociones desbocadas. Cuando tú olvidas que tu realidad se crea desde la cabeza, en realidad lo que empiezas es que te dejas guiar por tus emociones. Y las emociones a veces nos engañan. A veces pensamos que estamos tristes y en realidad tenemos una deficiencia de magnesio, tenemos deficiencia de vitaminas, simplemente no hacemos deporte, comemos mala alimentación o simplemente no tenemos nuestras emociones al control de nuestra mente. Mira, hay un proceso de cómo se crea la realidad. Así como visualizo, pienso. Así como pienso, siento. Y así como siento, actúo. Y así como actúo, tengo. Todo lo que tenemos aquí abajo en realidad corresponde a este ciclo de manifestación. Y el pensamiento rige el sentimiento. O sea, todo el mundo tenemos emociones, pero las emociones dependen de tus pensamientos, de tus valores. Por lo tanto, si nosotros recorremos otra vez de nuevo al Génesis, porque el Génesis para los cabalistas es muy importante porque revela todos los secretos de la creación, la primera palabra del Génesis se llama Bereshit, en principio. Y esto significa cómo se crea el mundo. El mundo se crea con principios. Los principios que tú tienes en tu mente crean tu realidad.